¿Acaso los hombres deberíamos ser machistas? Sí y no. Te ruego un par de minutos para que pueda explicarme. Hace poquito escuché al único diputado que tenemos en México que está tratando de defender a los hombres, uno de 500, y hizo un comentario parecido. Los hombres tenemos que ser machistas para defendernos de la desigualdad que estamos sufriendo en contra de las mujeres, es decir, matriarcado. Y muchos de ustedes en sus comentarios me lo han puesto. Soy machista a mucha honra. ¿Por qué digo sí y no? Porque en el sentido que ustedes lo están pensando y que este diputado, al cual admiro muchísimo, tienen razón. Estamos viviendo en un matriarcado, en misandria, en donde a las mujeres siempre les va mejor que los hombres de manera sistemática. Pero, ¿cuál es el problema? Es el uso del lenguaje. Por favor, recordemos que nuestro lenguaje crea el sentido popular. En el capítulo anterior vimos la batalla cultural. En él explico que como la sociedad en un momento dado entiende la realidad del mundo, es donde se crean las leyes que son injustas para los hombres. Por ello es que es tan importante que empecemos a usar un lenguaje correcto. Entonces, sí está bien en el sentido que ustedes lo están pensando, en el sentido de hoy es obvio que hay una desigualdad en favor de las mujeres. Es obvio, es evidente, pero no es machismo. Tenemos que saber hablarlo correctamente. Quédate que lo vamos a ver juntos. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. ¿Quieren conocer algunas actitudes verdaderamente machistas que te están afectando a ti como hombre? Empecemos por la laboral. La laboral es crear cuotas laborales de género en favor de las mujeres, en donde los puestos de poder, solo los de poder, los puestos jodidos nadie las quiere, las mujeres no los quieren, ahí son 90-95% hombres, o hay veces hasta 100% hombres. Solo los puestos de poder, que machismo, recuerden que significa como tal el pensamiento de que los hombres somos superiores a las mujeres. Entonces, cuando le damos una cuota laboral a una mujer, es machismo porque estamos pensando que todas las mujeres son idiotas, todas son estúpidas, que no pueden lograr sus propias victorias por sí mismas. En realidad es machismo, que en realidad se vuelve hembrismo porque le conviene solo a las mujeres. Crear cuotas de género en favor de las mujeres te está dejando sin empleo y le conviene a las mujeres. Entonces, en realidad es hembrismo. ¿Cuál es el opuesto de machismo? Es hembrismo. Es cuando una mujer cree que es superior que los hombres. ¿Quieres escuchar otra razón de machismo? Machismo es todo aquel congresista, senador, diputado que avala y autoriza y vota por leyes que le favorezcan a las mujeres. En teoría es machista porque es pensar que las mujeres son criaturas indefensas que no pueden hacer nada al respecto, que en realidad se vuelve hembrismo, digamos las palabras correctas. ¿Por qué se vuelve hembrista? Porque le conviene a las mujeres. Claramente una ley que beneficie solo a la mujer, pues se vuelve hembrista. Es obvio, se vuelve misándrico. ¿Quieres otro ejemplo de machismo en donde le conviene a las mujeres y estás afectando a otros hombres por decirte machista? Es todo el tema de violencia de género. ¿Sabías tú que no existe la violencia de género? Pero nos lo han metido en el sentido popular, común de la sociedad, que creemos que existe violencia de género. Violencia de género es cuando una persona de un sexo ataca a una persona de otro sexo por el hecho de que es de ese otro sexo. Entonces, como hombres, estamos avalando o aprobando o autorizando a que un hombre ataque a una mujer simplemente porque es mujer, no por celos, envidia, dinero, narcotráfico, situación económica, educación. No hay ninguna otra razón. Simplemente es porque es una mujer. 2, ¿sabías tú que en violencia de género, en parejas, lo hace la mitad de las mujeres y la mitad de los hombres? Ah, por supuesto, pero en las noticias solo vas a escuchar hombres contra mujeres. Pero todos los estudios, todo estudio serio que no sea feminista, te va a decir lo hace la mitad de las mujeres y mitad de los hombres. Ah, pero es que las mujeres son más frágiles. Ok, ¿quieres hablar de quién es más víctima? ¿Sabías tú que las mujeres realizan más violencia en contra de los infantes y de las personas de la tercera edad
que todos los hombres contra las mujeres, pero por mucho, ¿eh? Es más grave. Entonces, ¿tú a quién quieres cuidar más? ¿A las mujeres o a tus hijos? Yo creo que a los hijos, pero hoy en día es más grave que se ataque a una mujer. Tercer punto, ¿sabías tú que las mujeres reciben una 10ª parte de la violencia que reciben los hombres en general, en el crimen que tú me digas? ¿O podríamos enfocarnos en que solo los hombres recibimos violencia? Que deberíamos tener programas sociales para combatir esta violencia en contra de los hombres. Ah, no, pero es machismo. ¿Por qué? Porque estás diciendo, las mujeres son unas pobres criaturas que no tienen cómo defenderse, son estúpidas, tontas, indefensas, que valen menos que el hombre y por ende tenemos que cuidar más la violencia de la mujer. Eso es machismo. ¿Tú en realidad quieres ser machista o quieres empezar a hablar con el lenguaje correcto? Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ok, Manu, entendí. Ser machista también me genera muchos problemas. Pero tienes que admitir que hoy estamos viviendo en un feminismo asqueroso, en donde está destruyendo a los hombres. La gran mayoría de las denuncias son falsas. ¿Qué estamos haciendo? En el divorcio solo fastidiamos al hombre. Hoy en día el 70 al 80% de los divorcios lo inicia la mujer. ¿Por qué? Porque las leyes han generado que el hombre es casi prohibitivo que pueda divorciarse. ¿Ustedes creen que si tuviéramos leyes justas e igualitarias, que recuerden, justicia es igualdad, no equidad, no habría mucho más hombres que se divorciaran? ¿Por qué? Porque estamos fomentando a que las mujeres se divorcien. La ley busca que la mujer se divorcie. O sea, la están premiando. Tú quédate con los niños, recibe pagos, recibe los activos, el Estado te ayuda, etc. ¿Qué hacemos, Manu? Ok, empecemos en esta batalla cultural de cambiar el lenguaje. ¿A qué me refiero con esto? Dejemos de hablar de feminismo. Empecemos a llamarle como es. Cuando una mujer cree que es superior a ti, como hombre, tienes que decir es hembrista. Es lo mismo que machismo, pero en las mujeres es hembrista. Cuando las mujeres reciben beneficios, se llama misandria. Y cuando una figura de autoridad, de manera sistemática, es decir, lo más usual, beneficia a la mujer, se llama matriarcado. Seguramente has escuchado los opuestos. ¿Cuántas veces has escuchado eres un misógino? Es decir, estás buscando activamente que los hombres tengan beneficio. Pero en mujeres se llama misandria. ¿Y cuántas veces has escuchado a una creadora de contenido o un presidente o un político hablar de el patriarcado? ¿Cuál patriarcado? Abran los ojos. No viven en un patriarcado, viven en un matriarcado. Son criados por mujeres, educados por mujeres. Las leyes están en tu contra siempre. Vives en un matriarcado. El problema es, no estamos usando el lenguaje correctamente. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos. Derivado de mi propio libro, me llevó un año de investigación. Tuve que leer un montón de cosas. Leí arriba de 40, 50 descripciones de qué es feminismo. ¿Sabías que en todas, absolutamente todas, hablan de igualdad, nunca equidad? Siempre hablan de igualdad, de derechos y oportunidades. Pero siempre omiten o olvidan obligaciones. Que cuando tú generas un derecho, automáticamente generas una obligación. Y cuando hablan de oportunidades, siempre lo quieren confundir con resultados. ¿Y qué resultados? Los que les convienen a las mujeres. Nunca al revés. En el momento que algo no le conviene a la mujer, ahí sí, roles de género. Es decir, hombres, ustedes sean del siglo XIX y las mujeres del siglo XXI. Y acéptenlo y aguántense. Entonces, es de vital importancia que entendamos correctamente el lenguaje. El feminismo buscaba igualdad. Eso es todo. Y en hombre se llama masculinismo. Somos hombres y mujeres que buscamos la igualdad de derechos y obligaciones ante la ley, la sociedad, política y económicas. Eso es todo. Cuando le conviene algo a la mujer, se llama misandria. Si la mujer cree que es superior al hombre, se llama hembrismo, que en hombre se llama machismo y misoginia. Y cuando el sistema, las leyes, la empresa siempre beneficia a la mujer, en tu casa se llama matriarcado.
empecemos a usar correctamente el lenguaje. Como expliqué en la batalla cultural, tenemos que empezar a hablar correctamente. Claro que te entiendo el viva el machismo, pero como vimos anteriormente, el machismo también te afecta a ti como hombre. Que cuando el machismo, aunque sea porque creamos que las mujeres son idiotas, inútiles, insuficientes, pero le beneficia a la mujer, se vuelve hembrista. Entonces no seas machista. El ser machista solo beneficia a las mujeres. Es más, hoy en día hay muchísimos hombres que demuestran su machismo con otros hombres. El comparar un hombre a otro hombre solo por cuánto dinero gana es completamente machista. Es considerar que otra persona es inferior o superior a ti, no por su cabeza, sus valores, su ética, y si no, vean los políticos hoy actualmente, sino por cuánto dinero tenemos. Entonces, incluso como hombres, nos estamos afectando porque le aplaudimos a políticos que nos roban y salen periódicos que nos están robando, pero los vemos como wow, porque tienen más dinero que tú. Entonces, el machismo nunca ayuda. Y hoy en día vivimos en un hembrismo y una misandria brutal, y las mujeres nada más están relamiendo los bigotes de qué felicidad. Los hombres siguen discutiendo de que si tienen que ser machistas o no, cuando nos los estamos jodiendo, cuando nos están lastimando como individuos. Para cambiar este sistema, necesitamos cambiar el sistema popular, la batalla, el sentido común, el sentido popular de cómo vemos las cosas. Deja de hablar de feminismo cuando estés viendo misandria. Habla de matriarcado, habla de misandria. Necesitamos que tú lo hables. El hablar bien de los hombres no debería ser tabú. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.